Buenas noches, soy Mónica Vergara Vázquez, estudiante de la licenciatura en Promoción y Educación para la Salud. Como parte de las actividades de la asignatura Prevención de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, tenemos una actividad que incluye el presentarles a dos personas un tema en particular sobre la profilaxis preexposición y al final recabar su opinión al respecto. Entonces voy a empezar con la presentación. Le damos la bienvenida a la señora Linda Vázquez. Buenas noches. A Mariana Vergara. Muchas gracias por su participación. Buenas noches. Bueno, entonces voy a empezar con la presentación. Perfecto. Okay. Este tema habla sobre la profilaxis preexposición y esta profilaxis es el uso de medicamentos antirretrovirales antes de la exposición al virus de inmunodeficiencia humana por parte de personas que son negativas a este virus, esto con el objetivo de bloquear la adquisición de esta enfermedad. Esta intervención es una opción adicional justo para prevenir en las personas con riesgo de infección por este virus y como parte del enfoque de prevención combinada del VIH. Cabe señalar que esta intervención es altamente eficaz para prevenir el virus de la inmunodeficiencia humana cuando la adherencia es adecuada. El proyecto de implementación de esta profilaxis preexposición es un proyecto transnacional en América Latina entre Brasil, México y Perú y tiene como objetivo generar evidencias sobre la factibilidad, la aceptabilidad y el costo-efectividad de esta intervención entre hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. El desarrollo de esta estrategia se ha logrado gracias al financiamiento de la UNITAID. Esta es una agencia internacional que está alojada y asociada con la Organización Mundial de la Salud. Esta UNITAID se estableció en 2006 y es un mecanismo de financiación internacional que interviene en el mercado para ampliar el acceso al tratamiento no solo del VIH, sino también del SIDA, de la tuberculosis, de la malaria y en países en vías de desarrollo. En México, esta intervención se ha ofrecido desde agosto del 2018 y fue implementado por la Clínica Especializada Condesa, la Fundación México Vivo, que se ubica en Ciudad de México, y Checos, que es el Comité Humanitario de Esfuerzo Compartido contra el SIDA, y también tiene la participación de la CETAC, que es una organización civil dedicada a educar y difundir información sobre VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Esta intervención está dirigida a hombres que tienen sexo con hombres y a mujeres trans. Y esto es porque estas dos poblaciones son las que presentan mayor prevalencia de VIH en México. Cabe señalar que la población que se incluye en este proyecto tienen que cumplir con ciertos criterios de elegibilidad. Una de ellas es que su prueba de VIH no sea reactiva y, por otro lado, que tengan prácticas de riesgo para padecer esta enfermedad. Por otro lado, también un factor muy importante es que estas personas tienen que mostrar interés en tomar esta profilaxis preexposición. Sus seguimientos ocurren un mes tras su visita inicial y después cada 3 meses. Entonces, a los usuarios de este profilaxis, lo que se les proporciona sin costo extra, sin ningún costo más bien, es la consejería, se les brinda también atención médica, se les realizan pruebas de VIH y para otras infecciones de transmisión sexual y se les dota de esta profilaxis preexposición. Hasta octubre del 2020 aproximadamente se contaba con alrededor de 2,700 participantes.
Se evaluó aquí en México el impacto de esta estrategia y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, junto con los equipos de Brasil y de Perú, realizaron una encuesta en línea, y la encuesta tenía como objetivo particular conocer la disposición de los hombres que tienen sexo con hombres para usar esta profilaxis preexposición. Y en esta encuesta se identificaron 3 tipos de barreras para la toma de este medicamento. Una barrera tenía que ver con la información, otra estaba relacionada con el comportamiento y otra con las creencias. Y en las siguientes diapositivas voy a presentarles resultados de esta encuesta. Con relación a la información, vemos que la mayoría, el 85%, presentaba cierto temor a que estos antirretrovirales que se les suministraban no fueran efectivos si es que ellos en algún momento llegaban a contraer el VIH. El 78% temía los efectos a largo plazo y, por ejemplo, el 83% tenía una duda sobre que esta exposición o esta profilaxis preexposición realmente los protegiera contra el VIH al 100%. En cuanto a la barrera del comportamiento, la mayoría de los encuestados, el 44%, no querían participar, sobre todo porque ellos se sentían incómodos con la realización de las pruebas de VIH cada 3 meses. El 42% manifestó que ellos no deseaban tomar pastillas diariamente, y el 32% no quería hablar con su doctor acerca de su vida sexual. Con relación a las creencias, el 56% creía que tomar esta profilaxis preexposición pensarían, bueno, ellos creían que el resto de las personas podrían pensar que tenían más riesgo de adquirir VIH. El 60% creía que sus parejas esperarían tener sexo sin condón, ya que pues traían esta parte de la protección de esta profilaxis. El 33% tenía temor a que la gente pensara que era cero positivo, y el 28% estaba temeroso a que la gente a su alrededor les preguntara el por qué ellos accedieron a utilizar esta profilaxis. El principal factor que se asoció a la disposición para usar este medicamento fue el conocimiento de esta. Y una vez que se informó debidamente a todos estos usuarios sobre los pros, los contras y todo lo que tenía que ver con la toma de estos medicamentos, pues manifestaron aproximadamente el 70% de estos participantes que ya querían o ya estaban dispuestos a ser sometidos a este tratamiento preexposición, una vez que ya obtuvieron toda la información que ellos consideraban necesaria. Y en términos generales, el uso de esta profilaxis preexposición se facilitaría si hubiera, en primer lugar, mayor acceso a pruebas VIH gratuitas. En segundo lugar, que este medicamento fuera suministrado sin costo alguno, ¿no? Que fuera una intervención total y absolutamente gratuita. El 70% refirió también una consejería individualizada sobre esta profilaxis preexposición. El 49% apoyó a través de aplicaciones o mensajes, y 53% apoyo y asesoría sobre la vida sexual. ¿Cuáles fueron los resultados de esta intervención en México? Bueno, de los 2.700 participantes, la mayoría, el 97%, fueron hombres. La edad promedio fue de 32 años, con participantes desde 18 años hasta los 80 años. Si vemos en la gráfica de la derecha, se incluyó a personas con todos los niveles educativos, desde aquellos que solamente concluyeron la primaria hasta aquellos que ya tenían un doctorado. La mayoría de los participantes tenían concluida una licenciatura. En cuanto a la ocupación de estos asistentes, todos eran, bueno, la mayoría eran empleados,
una quinta parte estudiaba, el 15% fueron comerciantes y el 7% se dedicaba al trabajo sexual. Para estos participantes se identificaron prácticas de riesgo. Ya habíamos mencionado inicialmente que esta era como un requisito para poderlos integrar a este grupo. Y cabe resaltar que el 6%, por ejemplo, de estos asistentes o de estos participantes reportaron que nunca usaron condón en ninguna de sus prácticas sexuales. El 23% lo utilizó en menos de la mitad de sus encuentros, el 19% solo la mitad de las veces, 43% se protegió con este método en más de la mitad de las ocasiones y cabe señalar que solamente el 9%, y es un porcentaje muy bajo, usó condón en todas sus prácticas sexuales. En cuanto al uso de drogas y estimulantes, el 46% usó poppers. Este popper es una droga de uso extendido entre los homosexuales que al inhalarse provoca sensación de euforia, vasodilatación y aumento del deseo. Y también el 46% de los asistentes consumía marihuana, que son entre los poppers y la marihuana, son las drogas más consumidas en este grupo poblacional. En cuanto al uso de profilaxis post-exposición, o sea, el uso de este medicamento después de una relación sexual sin protección, el 84% de los asistentes reportó que nunca habían usado esta profilaxis, 13% lo usaron alguna vez y solo el 3% más de una vez. En cuanto al sexo transaccional, que es el sexo a cambio de algo, el 79% refiere que no realiza esa práctica, mientras que el 21% sí lleva a cabo este tipo de relaciones sexuales. ¿Cuáles son los efectos secundarios que se presentaron en este grupo? Bueno, cabe señalar que el medicamento que se utiliza en esta profilaxis preexposición se llama Truvada y el 63% de los asistentes o de los participantes no tuvieron ninguna molestia. Las molestias más o los efectos secundarios más reportados fueron las náuseas y algunos síntomas no especificados con el 12% cada uno. También se encontró diarrea, algunos presentaron dolor abdominal, flatulencias y muchísimo en menor cantidad, solo el 1% reportó vómitos. En cuanto a la retención, es decir, las veces que, bueno, ya los asistentes continuaron en el proceso, se apegaron justo a todo lo que les demandaba esta intervención. Bueno, pues el 89% sí asistió a su cita después de los 30 días y el 7% no acudió. Cabe señalar que a estas citas subsecuentes, la mayoría de los hombres que tienen sexo con hombres fueron los que asistieron. Se notó una disminución de las citas de retorno en las mujeres trans. En cuanto a la adherencia, bueno, la adherencia en este caso se refiere justamente a la constancia con la que se toma este medicamento y en cuestión de los hombres que tienen sexo con hombres, para el primer seguimiento posterior al retorno de 30 días, el 99% de los hombres reportó que hacían su toma diaria. El 94% de los participantes reportó una buena adherencia durante el primer retorno, el 70% no olvidó tomar su pastilla diariamente y el 25% apenas olvidó tomarlo diariamente. O sea, la mayor parte de los asistentes, sí se apegaron o sí tuvieron una adecuada adherencia al tratamiento y recordemos que esta profilaxis preexposición tiene una efectividad alta si es que tienen un gran apego al tratamiento. En cuanto a los beneficios que se reportan estos participantes, bueno, el 52% de los participantes reportó que tiene confianza en el tratamiento
que tiene confianza en los beneficios que este tratamiento les puede aportar. El 45% tiene total confianza y el 3% tiene algo de confianza. Y esto tiene que ver justo con la necesidad de cada uno de ellos de estar cotidianamente informados al respecto. En cuanto a las ventajas, el 55% de los asistentes reportó que está total y absolutamente convencido de continuar con el tratamiento, el 40% está muy convencido y solo el 5% refirió a estar algo convencido. En cuanto a las mujeres trans, que son en menor cantidad las participantes, esto representa un 3%, la edad promedio de estas mujeres trans fue de 32 años y había mujeres desde 21 hasta los 52 años. La mayor parte de las mujeres trans que participaron en esta intervención se dedicaban al trabajo sexual. El 64% estaba dedicada a esta práctica. 19% eran empleadas, 9% eran estudiantes, también el 9% se dedica al comercio. Solo el 5% refirió ser ama de casa y el 2% se desempeñaba en alguna otra ocupación. Prácticamente las mujeres trans se acercaron a esta iniciativa justo con el objetivo de atender o de recibir esta atención de la profilaxis preexposición. En cuanto al uso de condón en este grupo poblacional, el 56% refirió que ha usado el condón en más de la mitad de sus encuentros sexuales. El 28% lo ha utilizado todas las veces, la mitad de las veces solamente la han utilizado el 10%, el 4% menos de la mitad de las veces y el 3% de estas mujeres trans nunca han usado condón en todas sus prácticas sexuales. La mayor parte de las mujeres trans no presentaron efectos secundarios y el 52% de estas mujeres ha tomado adecuadamente sus dosis diarias. Y cabe señalar que en comparación con los hombres, por ejemplo, las mujeres presentan un porcentaje menor de adherencia a este tratamiento, a pesar de que se les ha explicado los múltiples beneficios de esta profilaxis preexposición y sobre todo de la efectividad. Y bueno, al respecto quisiera hacerles 3 preguntas a cada una de ustedes, si me lo permiten. La primera es, ¿qué opinas de la implementación del PrEP en México y cuál crees que es su impacto en la prevención de la transmisión del VIH? Señora Linda. Primero, pues creo que es un programa muy útil porque previene o prevendría la proliferación de población contaminada con este virus. Y en segundo, pues creo que al implementar este programa, estas acciones, obviamente disminuye la población y la población contaminada y por ende, bueno, pues también el recurso que se utilizaría en los infectados de este virus, pues se abatiría, creo yo. Mariana. Hola, pues bueno, me parece muy importante la implementación de este tipo de tratamientos, porque al final, pues, tal vez se escucha como muy trillado, ¿no? Pero creo que la prevención es una de las cosas más importantes para evitar como después posibles mayores riesgos a la salud, vaya, ¿no? Entonces, si existen este tipo de iniciativas que mediante algunos otros estudios ya verificaron quién está incidiendo en ciertas enfermedades, quiénes son los que están siendo como la población más vulnerable, que lo implementen en este tipo de grupos, pues me parece correcto, ¿no? Sí creo que más allá de darle los medicamentos, pues es también toda una
todo un esquema de que las instituciones de salud tienen que hacer conciencia, ¿no? A los ciudadanos del uso correcto de, por ejemplo, en este caso del condón y pues de prevenir al final su salud, ¿no? Me parece muy buena iniciativa y digo, al final no lo sabemos, ¿no? Pero seguramente es mucho más barato implementar estas medidas de prevención que ya atacar a población enferma, ¿no? ¿Ustedes Bueno, conocían esta opción de medicamento, esta opción de tratamiento para prevenir esta enfermedad antes de la exposición al VIH? No, yo No lo no. conocían. no, de igual manera yo no la conocía, es muy nuevo y de hecho pues hasta hay muchas más dudas, ¿no? La verdad, qué bueno que se está haciendo, pero sí, es algo completamente novedoso. La siguiente pregunta es, ¿consideras que la PrEP es una buena estrategia para prevenir la infección por VIH? Señora Linda. Sí, desde luego que sí, siempre la prevención creo que abatiría abatiría costos, abatiría morbilidad, entonces considero que sí. Mariana. Sí creo que es una buena estrategia de prevención, sobre todo en los grupos que ya se identifican como los más afectados de esta enfermedad. Uno hubiera pensado, ¿no? Que ya el SIDA estaba erradicado de México, sin embargo, pues vemos que no es así. Y pues sí, junto con otras estrategias de educación sexual, creo que es un muy buen mecanismo que tendría que hacer tanto las instituciones de gobierno como instituciones privadas. Y por último, señora Linda, ¿qué pros y contras cree que tiene el uso del PrEP? Pues yo más bien, yo no lo considero, yo considero que no tiene contras, más bien yo creo que todo es a favor, ya que si no existe una buena información, si no existe primero si no existe una buena información y no hay este tipo de programas, yo creo que sería mucho más riesgo para la población. Mariana. Mira, el pro, pues claro, o sea, al final no tengo toda la información, pero si existe ya una evidencia científica de que el tratamiento, que en este caso creo que se llamaba Truvada, ¿no? Bueno, que es efectivo para la prevención, o sea, me parece que eso es un gran avance y que al final el que la gente lo conozca es positivo. Creo que probablemente el contra sería el que las personas jóvenes o más allá de las jóvenes, cualquier persona que se adhiera a este tratamiento pudiera obviar cualquier otro método de prevención, ¿no? Dejarle todo a este tratamiento preventivo sin considerar como otro tipo de afectaciones, ¿no? Porque entiendo que, pues, claro, el VIH ha cobrado importancia en últimos años, sin embargo, también, o sea, la conjunción con otras enfermedades de transmisión sexual es importante, ¿no? Entonces, pretender que, ok, ya existe, ya puedo recurrir al PrEP sin tener que cuidarme en otros aspectos dentro de mi salud sexual, creo que ese sería una desventaja a nivel cultural, ¿no? Y más que cultural, como de práctica en general, ¿no? Es De que la como población. se confiarían, por llamarle de alguna manera, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Claro, pudiera ser así como la pastilla del día siguiente, ¿no? Que Exacto. ya lo ven Exactamente. como un método anticonceptivo cuando no es el objetivo como tal, ¿no? La idea es continuar con estas estrategias de prevención, no solo tomando este tratamiento, sino continuando con estas prácticas seguras de relaciones sexuales, ¿no? Como el uso de condón, ¿no? Inclusive también creo que aparte en México tenemos todavía tabús en torno a hablar de SIDA, ¿no? De VIH, la población, inclusive sobre la propia sexualidad. Creo que todavía hay muchos tabús, ¿no? Sí. Con los adolescentes sobre todo,
¿no? Y el hecho de que también estén mal informados y que crean que esto es como lo dijo Mariana, ¿no? Que ya se opte por este tratamiento y se deje de lado justo el uso de condón y el sexo seguro y responsable. Claro, por supuesto. Ujú. Bueno, Sí. entonces yo creo que a manera de conclusión y con lo que ustedes me pudieron compartir, lo cual agradezco mucho, es que este tratamiento para todas, y me incluyo, era un tema nuevo. Yo desconocía este tema, desconocía la disponibilidad de este tratamiento, y sabemos que, bueno, es una adecuada intervención, en salud pública, que evidentemente va a disminuir el riesgo de aumento de esta enfermedad. Sin embargo, pudiera también representar un impedimento, o no sé cómo llamarle, una incapacidad, o no sé cómo decirle, para que los chicos sean más responsables en cuanto a su sexualidad, ¿no? Que puedan continuar con estas prácticas seguras, ¿no? Y como dice Mariana, se confían en que puede ser un mecanismo de defensa, y no es así, ¿no? Exactamente. Ujú. Y Sobre por otro todo lado, concientizarlos, hacerlos conscientes, y yo creo que esa es una labor también de casa dentro de todo, independientemente si se conocen o se desconocen este tipo de programas. Creo que la concientización también parte mucho en casa de hablar con los jóvenes o sí, con los chicos. sí, y también otro factor importante sería la reducción de costos al sector salud en cuanto al recurso destinado al tratamiento ya de personas que están declaradas con VIH o SIDA, ¿no? Esto también representaría un Claro, ahorro considerable. sí, Y ojalá en algún momento esto pueda ser una intervención que esté al alcance de todos, siempre y cuando lo respalde una buena campaña de información, ¿no? Que concientice a los jóvenes o a todos quienes quieran usarlo, a que se lleve de la mano junto con prácticas sexuales responsables. así es. Exactamente. ¿Algo más que quieran añadir? No, No, Pues muchísimas gracias por su participación. no, gracias a gracias. usted Hasta por la luego. información. Hasta luego.